En verdad que el presidente Rodrigo Chávez ha venido a darle un socollón a todo lo que era el mundo político partidario costarricense. Los últimos datos de las encuestas del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad así lo demuestran. Contrario a lo que ellos puedan pensar e incluso contrario a algunas afirmaciones que ellos mismos van y hacen a Canal 7 cuando exponen los resultados. Es a veces lamentable que uno como, digamos, analista político y analista de la estadística, yo me especialicé un poco en esto, he estudiado análisis estadístico y cuando escucho, digamos, las preguntas tendenciosas que le hacen al director y las respuestas que da el director del CIEP y el quien guía la encuesta sobre los resultados, no cabe duda que un presidente, después de múltiples encuestas que ha hecho el CIEP, en donde en todas ha aparecido en primer lugar, indica que hay algo que dejó de funcionar en este país. El ciudadano costarricense hoy día, consciente incluso de algunos problemas económicos que pueda tener el país, consciente de los meses difíciles que hemos vivido con esta estación lluviosa prolongada, con los fenómenos meteorológicos y con las inundaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, usted ve al ciudadano claro en emitir su juicio, que apoya en un 63%. Y esa es la encuesta del CIEP. Hay otras encuestas que hablan hasta del 76%. Es decir, el grado de popularidad de un presidente que ya casi se adentra a los 3 años de gobierno y que estémoslo y tengámoslo seguro, a partir del 1 de febrero del año del 1 de enero del año 2024 estamos en campaña porque estamos en campaña política hoy. Y desde hace tiempo la oposición, Partido de Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Liberal Progresista, todos esos partidos están en campaña política porque no aceptan el rol que se les dio de ser segundones, de ser partidos sin líderes, sin ideas, que tendrán que ir a las elecciones del 2026 con nuevos programas de gobierno, porque ese viejo pensamiento quedó justamente ahí a lo que está al lado del escritorio, eso donde uno pone los papelitos que ya no usa. Ahí es donde han quedado todas esas propuestas que decían ellos que eran quinquenales, que eran, no sé, para algunos partidos fue permanente, porque era su ideario ideológico. Rodrigo Chávez ha sabido sucumbir las bases, digamos, que había en Costa Rica en el fenómeno, digamos, del liderazgo individual. Y se quiebran la cabeza sociólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores, por entender qué es lo que ha pasado. Y no ha pasado nada que sea complejo de entender. Se ha hablado con la realidad y con la verdad, señalando los actores de la Costa Rica que tenemos hoy, de esa Costa Rica donde hay corrupción, donde hay enfrentamiento entre los poderes, en que esos grupos que se habían apoderado de lo que se llama el sector
sector público. Sí, 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 todos los empleados del sector público, a través de sus sindicatos, a través de sus grupos ideológicos, en complemento con los partidos políticos, esos que crearon, digamos, esos núcleos de protección colectiva, esas unidades sociales que se enriquecieron a través del Estado, que iban desde presidentes, diputados, ministros, sí, todos los que estuvieron en el poder. Dígame uno solo que sea una persona pobre. No, no, se pasaba por esos poderes para enriquecerse. Y todos los que estuvieron en puestos jerárquicos gozaron de bienestar salarial muy por encima, digamos, de lo que ganaba el salario básico del costarricense. Se aprovecharon para obtener regalías de tierra en aquella época en que estaba el ITCO, el Instituto de Tierras y Colonización, porque si algo había en Costa Rica era tierras, había poca población. El primer millón de habitantes lo tenemos en 1953 y sin embargo hoy día que tenemos 5 millones no hemos crecido tanto y hay mucha tierra. Hay mucha tierra. Afortunadamente mucha de ella la hemos preservado para la naturaleza y son tierras protegidas, un 33% aproximadamente, entre 30 y 33%. Entonces, si algo ha habido en este país, ha sido las tierras y ha sido las playas, sí, ahí donde familias, grupos familiares se han apoderado de esas playas queriendo convertirlas en patrimonio familiar. Efectivamente, esos grupos de cuido, ¿verdad? Que ese es un concepto fundamental que hemos descubierto, ¿verdad? Cómo realmente, independientemente de los partidos políticos, se amalgamaban. Y entonces, claro, viene un presidente que es capaz de decirle las verdades con las palabras que hay que decirlas, porque esa es otra cosa que no entiende el académico. Yo fui formado en la academia, quizás más académico que muchos de esos, porque tuve la oportunidad de estudiar en el exterior y no en una universidad, en distintos países, con distintas culturas. El intelectual es distinto a este intelectual al servicio de las clases políticas, porque eso era lo que ha sido la universidad, lo que han sido las autoridades universitarias, han estado al servicio también de buscar sus propios beneficios, nunca el beneficio social. Y por eso es que han creado esa diferencia institucional entre las universidades. Tres universidades grandes, dos universidades pequeñas, una sola muy fuerte y el resto medianamente, digamos, muy empobrecidas, ¿verdad? Es decir, ustedes comparan cómo se divide el fondo para la educación especial y no han tenido visión de futuro, de entender que este país, al mantener esas tasas, digamos, de natalidad tan bajas, digamos, no va a crecer mucho. No va a crecer salvo que sea vía migración eh, que venga al territorio costarricense. Entonces, Rodrigo Chávez ha sido un hombre visionario que con su discurso, yo digo, claro, ellos le dan otros epítetos, porque parece que fueran todos muy culteranos y muy finos. Y yo los recuerdo muy bien en sus conversaciones. Son, son ciudadanos como cada uno de nosotros. Que para el lenguaje académico, pues sí, uno tenía que comunicarle al estudiante de una forma con conceptos y eso implica, pues sí, un cierto trabajo, pero que el presidente, digamos, de la República se haya mantenido durante todo este largo periodo, desde abril del 2022 hasta el 29 de noviembre del 2024, con una
tasa de aceptación del 63%, 10 puntos más alto que con lo que ganó las elecciones. Eso no lo había hecho nadie. Pero no lo había hecho ningún presidente porque en primer lugar no había demostrado esa capacidad de trabajo, de estar, de romper con las horas oficina. Nunca he visto a un especialista que hable de eso. Ninguno de ellos pasan ahí su tiempo escribiendo burradas porque son puras burradas que no son ni ciencia política ni ciencia social, son puras invenciones. Eso serán, no sé, ¿qué serán? Ensayos novelísticos. Servirán algún día para estudiar cómo se comportó la ciencia social, digamos, ante un personaje, digamos, que les removió las ideas, les removió los autores, les hizo caer esa biblioteca y perdieron los rumbos que debían tener. Porque la Costa Rica de hoy se fundamenta en la Costa Rica ciudadana, ese ciudadano que ya no le tiene miedo al político, que va al Poder Judicial y le dice al fiscal general, le dice al presidente de la Corte Plena, le dice al presidente de la Asamblea Legislativa las verdades. Eso se acabó. Eso se acabó. El único medio que tienen para hacerlo es silenciarnos, pero no podrán porque somos la mayoría. Y como lo intenten, entonces, pues ellos llevan las de perder, toda vez que si un 63% de la gente se une para ir contra esos poderes, pues esos poderes están derroídos. Pero además, más grave aún, en las encuestas todas esas instituciones se ve que son, digamos, mal vistas por el ciudadano. El ciudadano no cree en ellas, no las ve haciendo por el progreso de nuestro país. Hemos caminado estos largos años empobreciendo al país y de repente un socollón nos lleva a vislumbrar a un presidente con una visión distinta, un gabinete con gente de trabajo que lo acompaña en sus giras, un hombre que rompe con la oficina para ir al campo, a caminar cuando hay que caminar, porque su primera gira, si ustedes no mal lo recuerdan, fue justamente ahí a Cruzitas, a ver esa situación que ahora está dándole solución. ¿Cuál presidente había hecho eso? No, había sido muy fácil firmar con los canadienses y darles eso. No previeron ese fallo de la Sala Constitucional que convirtió aquello en túneles subterráneos y una destrucción de tierras increíbles. El presidente no paró ahí en esa primera gira, ha hecho giras por todo el país una y otra vez y ha ido por todo el país. Donde tiene muchos y donde tiene pocos simpatizantes ha estado. No es el ir solo donde están los que creen en uno, no, es ir donde yo puedo exponer mis puntos de vista. Y ha utilizado otros medios de comunicación. Los otros presidentes lo que hacían eran las conferencias de prensa. Sí, sí, esas clases magistrales que nadie entendía, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, ya el descalabro, esos tres últimos gobiernos fatídicos para Costa Rica, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado terminaron de hundir este país en la pobreza. Afortunadamente el pueblo abrió los ojos, elige a Rodrigo Chávez y lo mantiene ahí. ¿Por qué lo mantiene? Porque ve en él realmente al líder, al político, al hombre que es capaz de armar un gabinete sin que sean sus amigos, con su currículum y llevarlos, digamos, a ejecutar excelentes labores. Le han puesto zancadillas, han maltratado a parte de su gabinete, lo que le han hecho a la máster Marta Esquivel no tiene nombre en la justicia costarricense.
es un abuso de autoridad justamente contra una presidenta ejecutiva. No se han probado ningún cargo, pero siguen ahí. Sin embargo, el pueblo hace una lectura correcta y le sigue dando las preferencias a un hombre que con trabajo, con ingenio y con nuevas ideas está reconstruyendo una nueva Costa Rica. Y ese 63% podría ser y es más en otras encuestas. Y será más el próximo año porque esto viene con fuerza, con fervor y con creencia ciudadana. Nos seguimos viendo.